Buenas noches, vayan colocando, por favor, no se olviden sus nombres en el chat, apellido paterno, materno y nombres completo, por favor, les ruego, algunos han estado colocando. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas noches, doctor. buenas noches. Vayan colocando nombres completos, por favor, apellido paterno, materno y nombres. Sí, sí. Vamos, Oscar, dígame, ¿cómo está? ¿Qué le ha dicho Fred? Ya. Le cuento que he hablado, pero con el Manfred dice que supuestamente hoy día o mañana ya le van a notificar. Había escuchado. Sí. Ah, ya. Porque eso le había dicho a su papá. Y yo tenía hablado, me he comentado de que yo creo que hoy día o mañana ya me van a notificar. Le habían dicho. Sí. A ver, veremos hasta mañana. Yo le voy a llamar mañana a la mañana a mi primo, a ver, le voy a decir eso. Y si tiene algo, también que nos avises. ¿Ya? Ya. Listo. Mil gracias, Oscar. Hasta luego. Chao, chao. Buenas noches, doctor. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Los vos, pues?
Ya han colocado, vayan colocando sus nombres, por favor, siguen entrando sus compañeros. Vamos a guardar que terminen de ingresar. Bueno, ¿me escuchan todos? Sí, doctor. Ya. Hoy día nos toca ver, bueno, ya aunque ya hemos revisado, hoy y la siguiente clase vamos a revisar lo que es la constitución política del Estado y las autonomías y lo que es la descentralización. Vamos a ir viendo ciertos conceptos. Hoy vamos a ver lo que habíamos visto ya, qué dice la Constitución Política del Estado, las autonomías. Después vamos a pasar a la ley en marco de autonomías. Y la siguiente clase vamos a ver lo que es la centralización, los tipos y formas de gobierno que existían anteriormente, lo que es la centralización, desconcentración y la descentralización y actualmente lo que son las autonomías, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la organización del gobierno y sus formas y estructuras correspondientes. Como vamos a hacer una revisión de lo que es la Constitución, por favor me van a ir participando activamente de lo que es simplemente recordar lo que ya hemos visto en la parte del concepto de la autonomía, ¿ya? Vemos la Constitución Política del Estado. Sí, doctor. Listo, a ver, vámonos a lo que es. A ver, vamos a ir leyendo algunos artículos que son importantes para ir concibiendo cómo está concebido actualmente el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿ya? Este archivo, que es la Constitución Política del Estado, está pasado en la plataforma. Han ido descargándose, supongo, lo que son todas las normativas, ¿no? Vamos a ver qué dice el artículo número 1 de la Constitución Política del Estado, lo que hace las bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías. Artículo primero. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Vamos a ir desglosando este artículo. Por favor, vamos a pasarlo a un documento de Word.
Vámonos al Word. Acá está. Pero vamos a ir ampliando. A ver si me ayudan a ir entendiendo lo que es este artículo número 1. Dice, artículo primero, recordemos que es de la Constitución Política del Estado. Bolivia se constituye un Estado unitario, social, de derecho público, comunitario, libre, independiente y soberano. Ahí nos está hablando de lo que es el Estado, ¿no? De lo que es, ¿saben qué es un Estado unitario, por favor? Que solamente está constituido por un solo gobierno y una sola constitución. Ya, dentro de lo que es un Estado, supuestamente sería dirigido por un solo órgano. Bolivia, por ejemplo, a diferencia de otros países, por ejemplo, es una situación bastante peculiar. Inglaterra, por ejemplo, es un Estado camaral, ¿no? Que la máxima autoridad es la Cámara de los Lores, ¿no? De los comunes, o lo que sería, digamos, nosotros, lo que sería la Asamblea Legislativa Plurinacional, senadores y diputados, allá se les denomina de otra manera, pero ellos son la máxima autoridad, ¿no? Nosotros decimos que somos un Estado unitario, social de derecho, que nuestra autoridad máxima es el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Actualmente, la presidenta del Estado Plurinacional, Yanina Áñez, ¿no? Anteriormente Evo Morales, y así sucesivamente los anteriores presidentes, ¿no? Social y de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente y soberano. El tema, digamos, unitario social y derecho plurinacional comunitario hace referencia al reconocimiento de la diversidad de pueblos y la estructura del Estado, ¿no? Libres, que nosotros somos independientes de cualquier otro Estado, ¿no? Libres, independientes y soberanos, que no dependemos de ningún Estado de ningún tipo, ¿no? Ni de Estados Unidos, ni de nada. Democrático, porque elegimos a nuestras autoridades. Intercultural, porque estamos conformados por diferentes tipos de pueblos, naciones, ¿no? Descentralizado y con autonomías, que eso es lo que nos interesa, para establecer de que, digamos, nuestra estructura y nuestra forma de vivir y de gobernar, que es la que tenemos en Bolivia, ¿no? Se funda en pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico dentro de lo que es el proceso integral del país. Lo que nos interesa saber hoy en día, y de acuerdo a lo que es nuestro tema, es ir comprendiendo cómo la constitución política del Estado reconoce lo que es aquí vamos a poner lo que es el gobierno central, los gobiernos autónomos departamentales, los gobiernos municipales, perdón, aquí regional primero, regional, el gobierno autónomo municipales y las autonomías
Ya, hay que ir comprendiendo cómo hoy vive el Estado Plurinacional de Bolivia con relación a lo que es el gobierno central, ¿no? Y los gobiernos autónomos, que son estos cuatro que ya hemos visto anteriormente. Desde lo que es la perspectiva, autonomías, descentralización, que son los dos términos que reconoce el artículo primero de la Constitución Política del Estado. Que vamos a ver, por ejemplo, también otros términos que se manejaban, lo que es la desconcentración y lo que era el centralismo. Son aspectos que obviamente vivía Bolivia y obviamente todavía tenemos ciertos conflictos todavía para ir saliendo de algunos de estos. ¿Ya? Eso es lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Con un gobierno central y los gobiernos autónomos en sus cuatro características. Así, hoy en día se conoce al Estado Plurinacional de Bolivia, anteriormente conocido como República de Bolivia. Bueno, son nombres que se le ha dado al gobierno, a nuestro país, perdón, ¿no? Antes república, y obviamente dentro de la perspectiva que se toma en la constituyente, se trata de eliminar lo que es el término y lo que es la visión de la república, ¿no? Porque se considera esos aspectos como colonizadores de ámbito que ya no está aceptable hoy en día. Listo, hasta aquí comprendido, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Nos volvemos a la Constitución Política del Estado, entonces. Salimos de acá, nos vamos al documento de Word, de PowerPoint. Listo. Aquí, artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinas y su dominio ancestral sobre los territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado que consiste en un derecho a la autonomía, al autogobierno y a la cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales conforme a la Constitución Política del Estado. Entonces vamos a traspasar esto a nuestro documento de Word. Entonces, el artículo 2 reconoce justamente lo que es las autonomías indígenas, originarias, campesinas, en virtud al reconocimiento de su existencia ancestral y el resguardo, respeto a sus costumbres y a su autodeterminación. ¿No? Entonces, todo esto, obviamente, relacionado a lo que va a ser esto de las autonomías indígena, originario y campesino, ¿no? Entonces, esto resguarda a lo que dice el artículo 2, a lo que son las autonomías indígenas, originarias y campesinas, ¿no? El reconocimiento de las autonomías permite, digamos, justamente la existencia de los gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales. Nos volvemos a la Constitución.
Bueno, esos son los primeros artículos el 1 y el 2 que nos habla sobre las autonomías, ¿no? Los principios y valores, bueno, esto del Estado, vamos a ir viendo a ver dónde más aparece autonomía. El artículo 92 nos habla sobre lo que son las autonomías, no nos interesa mucho porque obviamente estaríamos hablando de otro tipo de autonomías a lo que es la capacidad que tienen las universidades para autoorganizarse, autogobernarse, ¿no? No. En el tercer parte es la estructura de organización del territorio del Estado, ¿no? Nos habla sobre que la ley marco de autonomías nos reconoce y descentralización regula el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos, cartas orgánicas, transferencia. No, eso nos interesa. La elección de sus autoridades. A ver, vamos a ver un ratingo. Doctor, Sí, el artículo 277 nos habla de las autonomías departamentales. ya. Sí, sí, estoy queriendo justamente hacer un paneo de lo que es la constitución política del Estado y ir rescatando todo lo que se refiere a las autonomías. No quería llegar todavía ahí. Queríamos buscar un artículo que no me acuerdo específicamente, si no vamos a tener que ir ahí directo, ¿ya? ¿Qué artículo me dijo? Doctor, el 277. Bueno, lo que hablamos sobre la estructura, ¿no? Del órgano, del territorio, del Estado. Ahí hablamos de lo que va a ser Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios, territorios indígenas, originarios y campesinos. Vamos a rescatar el artículo 269 primero, hasta antes de llegar a lo que son los artículos correspondientes a los gobiernos autónomos departamentales, ¿ya? Dice que el Estado reconoce a las autonomías, como hemos visto en los artículos primero y segundo. En el artículo 269 nos habla justamente, ay, se me hace eso. Perdón un segundito. Nos habla sobre la organización territorial del Estado. Entonces, ahí nos dice cómo está organizado territorialmente el Estado plurinacional de Bolivia. Estamos viendo el documento de Word, ¿no? Sí, doctor, se ve. Ya. Me van a decir, por favor, una vez me chipo tanto estar ahí cambiando entre el Word y el PDF de la Constitución, por favor, si se ve. Si no estoy mostrando, me dicen nomás, ¿ya?
Ya, doctor, está bien. No se preocupe. Listo. Entonces, ahí vemos el artículo 269 nos habla sobre la estructura territorial del Estado. Es un poquito comentarles, bueno, esto no ha cambiado mucho, solo de que se ha eliminado algunas características que vamos a ver. Dice, Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, y lo vamos a poner de ese color, un rojito mejor, ese color. Municipios, y los indígenas originarios campesinos. Aquí no estaría, digamos, lo que sería la región, ¿no? Porque obviamente no es un espacio territorial, sino depende del departamento, ¿no? Como territorio. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Constitución Política del Estado. Esto lógicamente significa de que los territorios podrán ser modificados en su estructura, su tamaño también, ¿no? Listo. Las regiones formarán parte de la organización territorial en el término de condiciones que determina la ley. Aquí estábamos hablando de la región, podríamos tomarla en cuenta como la región autonómica, ¿no? Nos volvemos a la Constitución. Los principios que rigen las organizaciones territoriales y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas son la unidad, voluntariedad, esto ya hemos visto, ¿no? Que establece, hemos visto los principios de las autonomías. Entonces, el artículo 270 también van casados de la mano con lo que son los principios autonómicos. Ya, aquí no vamos a ir revisándolo mucho porque ya lo hemos revisado a detalle las anteriores clases. Vámonos al artículo 271, parágrafo primero. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y cartas orgánicas, la transferencia y delegación de competencias, el régimen económico, financiero y coordinación entre el nivel central y las entidades. Esto es muy importante señalar, ya que la Constitución ya reconoce la necesidad de la existencia de esta ley marco de autonomías, que es la 031, que obviamente ya nosotros lo hemos ido revisando, que vamos a revisarla con mayor profundidad. ¿Ya? Se le fue su audio, doctor. Sí, estoy un poquito con eso. Vamos a hacer un corte, ya estamos sobre los primeros 30 minutos. Sabemos que tenemos que ir haciendo cortes de 30 minutos porque eso es lo que nos recibe el YouTube para los videos, ¿ya? Entonces, estén Está bien, atentos a la doctor. producción, por favor.